Bueno, muy bien, acá seguimos con Poli Radio desde el Hey Festival con la superestrella Mario Mendoza. Quise hablar con Mario Mendoza desde hace muchos años porque además el tema del cual vamos a hablar hoy, bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero el tema que vamos a hablar hoy a mí me apasiona. Mario, bienvenido a Poli Radio y le quiero contar que yo a veces me siento un poco mal que me guste tanto el tema relacionado con Campo Elías Delgado. Me siento mal porque me apasiona, ¿no? Y viendo todo lo que ha pasado, viendo las series de Netflix, Estado de Fuga 1986, que se retoma ese tema, digamos, no sé por qué cree que ese tema le gusta tanto a la gente y vuelve a tener un éxito, sobre todo en audiencias más jóvenes, que no vivieron esa tragedia de la masacre de José. Mira, yo lo que creo que ha sucedido es que se repite una y otra vez. Si fuera un caso excepcional, si uno dijera, sucedió en 1986 y no se volvió a repetir, entonces uno dice, bueno, es un caso único, no hemos vuelto a tener ese mismo tipo de asesino, ese mismo tipo de conducta, pero resulta que desde los 90 en adelante, el aumento y el incremento de los spree killers es inquietante, es decir, algo pasa en nuestra sociedad para que nosotros estemos presionando y empujando al abismo a una cantidad de gente y convirtiéndolos en prácticamente seres oscuros, siniestros, capaces de llegar a una matanza. Ana María Parra, el día de la presentación acá en el Hey Festival, en el conversatorio conmigo, dijo algo maravilloso. Dijo, en Colombia no se ha repetido este tipo de asesino por una razón, porque tenemos masacres paramilitares, masacres de la guerrilla, narcotráfico, sicarios, capos, ¿verdad? Tipos como Popeye, por todas partes. Entonces, digamos que la presión sobre los sujetos tienen muchas expresiones de la violencia diseminadas, pero en una sociedad como la norteamericana, el año pasado, por ejemplo, hubo más de 300 tiroteos masivos en Estados Unidos, casi uno al día. Entonces uno dice, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo para que esto se repita y se repita una y otra vez? Claro. Entonces yo lo que creo es que finalmente la reflexión sobre Campo Elías termina siendo una reflexión sobre nosotros, Sí. ¿verdad? Yo creo que nos apasiona en la medida en que nos toca hacer una pregunta terrible, y es ¿cómo me comporto yo en sociedad? O digo una cosa y en realidad soy otra. Digo que soy un buen tipo, que soy una buena persona, y en realidad en la red extiendo odio, masacro, ¿verdad? Calumnio, me voy contra la gente de una manera despiadada, me río, practico el bullying una y otra vez de manera sistemática, y después vuelvo y digo, no, yo soy una gran persona. Entonces yo creo que son las fracturas de nosotros mismos lo que nos inquieta, yo creo. Digamos, uno ve Estado de Fuga y digamos el Jeremías Salgado, ¿cierto? El tipo no le gustaba Edgar Allan Poe, ese tipo de literatura que oscura, Sí. digamos, que a mí me gusta mucho. ¿En qué piensa usted que ese tipo de cosas influyen en una persona? Por ejemplo, en Bowling from Columbine, estos dos que fueron y mataron, la sociedad cristiana en Estados Unidos dijo que era porque oían música de Marilyn Manson. Michael Moore fue y entrevistó a Manson y le dijo, y Manson decía, no es por lo que oyen rock, o sea, es muy fácil echarme la culpa a mí. Claro. Pero digamos, esas influencias sí habrán en Campo Elías o en la serie en Jeremías Salgado. El hecho de haber leído eso también lo impulsó, junto con todo lo que me estaba diciendo, a cometer esa atrocidad, o qué influencias, digamos, tanto en literatura, en música, pueden hacer que una persona llegue a eso, o eso está en la persona, básicamente, o la misma sociedad, o a quién se le puede echar la culpa. No, yo creo que nosotros hemos practicado de manera sistemática el desprecio, el desdén, la burla, el matoneo desde el colegio. Uno creció en un ambiente hostil. Todo era golpes. Todo era a las patadas. Más colegio de hombres. Era una cosa terrible, espantosa. Luego uno tuvo que salir a la calle y defenderse como se podía.
si se practicaba un deporte, entonces tocaba también en ese deporte defenderse como se podía. Luego uno llegó a la universidad y en la universidad seguía todo igual y siempre hay la risita, siempre hay... El bully. Sí, Siempre está el bully. y el deseo de segregar. Entonces, los colombianos segregamos por una razón o por la otra, pero segregamos. Entonces, si la persona es muy gorda, la segregamos. Si es una persona muy flaca, la segregamos. Si es una persona humilde, pobre, de un barrio marginal, la segregamos. Si estamos en un grupo y pasa lo contrario y llega una persona de clase muy alta y tiene mucho dinero y también lo segregamos. Lo segregamos porque no se parece a nosotros, porque no practica lo mismo que nosotros, etcétera. Y al final segregamos siempre una y otra vez. Y segregamos de manera racial, y segregamos por género, y segregamos porque eres trans, porque eres gay, porque eres bi, pero siempre estamos segregando. Entonces es una conducta muy nociva y es una conducta patológica. Yo creo que el origen de nuestra violencia está ahí. ¿Le gustó a usted de Satanás de Andy Weiss? Me encantó, me encantó. Yo creo que la actuación que hizo Damián Alcázar ahí fue impresionante. Es una actuación interna. No, se llamaba él ahí, Eliseo. Exacto, Eliseo. Exacto. Y Damián es un actor de método, sí. Entonces es un actor que lleva adentro internamente la presión y se siente, uno lo va sintiendo en la medida en que la película va avanzando y uno dice esto para dónde va y uno siente que el tipo está ahí contenido, es tremenda, es una película... La escena de la violación en esa película, en Satanás, a Marcela Marco. Exacto, pero a mí, sí, muy cruda, pero a mí curiosamente, fíjate bien, qué raro, siendo una escena inolvidable por lo que estás diciendo, por lo agresiva, dura y cruel. A mí la escena que me parece despiadada en esa película es cuando él se sienta en una cafetería a tomar aire 5 minutos y una mesera se le acerca y le dice, sí, ¿qué quiere? Y él dice, ya, espere, deme 2 minutos. Y se está recuperando internamente y ella le dice, no, tiene que consumir. Usted no se puede sentar acá, ¿verdad? Y lo trata en ese momento con esa violencia y él siente que no puede más, que está al límite, casi suplicando y llorando, y ella le dice no, o pide algo o se tiene que ir de acá. Ese momento me pareció terrible. Usted que conoció a Campolías, ¿cierto? Digamos, ese tema de la no sé si era impotencia sexual, el tipo que tenía, porque en Satanás, la película también él va y hay una especie de penetración, pero con el cuchillo, ¿cierto? Y hay placer sexual ahí de él. Correcto. Acá en Estado de Fuga también, pues porque él se mete con una prostituta y finalmente no puede hacer nada. Uh-huh. ¿Por qué así? O sea, o cómo se sabía que él era impotente, o por qué lo pintan de esa forma. Uno tiende a creer que Eros y Tánatos son fuerzas contrarias, opuestas, digamos que siempre la muerte, Tánatos, y Eros, la vida, son, digamos, una antinomia. Y no, eso no funciona así. Es la misma fuerza. Lo que pasa es que es como un balancín. Ajá. Entonces es una fuerza que está haciendo equilibrio. Entonces si yo inclino Eros, subo Tánatos. Y si bajo Tánatos, subo Eros. ¿Verdad? Entonces son dos fuerzas que están en un equilibrio permanente o en un desequilibrio. Y eso es lo que le pasa a él, ¿no? Es una persona con un Tánatos muy marcado y eso reprime Eros. Y al revés, cuando uno tiene un Eros muy marcado, se aleja Tánatos momentáneamente. Entonces, tener esas fuerzas en equilibrio es sumamente difícil. Y hay una cantidad de asesinos que están en medio de la guerra que tienen unos problemas sexuales tremendos y se origina justamente ahí. Entonces yo creo que él es un caso representativo de eso. Yo me gradué en la Javeriana también y me acuerdo que había una clase que era una electiva que se llamaba Asesinos en Serie. De Miguel Mendoza. Sí, él fue compañero mío en literatura. Ya creo que no trabaja con el tema, ya creo que él como que se cansó de este tema de asesinos y dejó eso. Y tiene un libro muy bueno sobre el tema. Tiene un libro extraordinario. Pero esa clase era un éxito, porque todo el mundo metía asesinos en serie y finalmente a cada estudiante le tocaba, su examen final era exponer sobre un asesino. Okay. El mío fue Jeffrey Dahmer, bueno, que también tiene una serie. La de Netflix. La de Netflix es buenísima.
Y uno ve ese patrón de personas y finalmente era gente que uno creía que era inofensiva. Es decir, pues, uno no sabía que era un asesino en serie, si uno lo conocía, pues uno dice, pues este man está buena gente, ¿no? Como Claro. claro ahí, Campo Elías era así. Claro, es que el monstruo no está en el campanario escondido, no es Quasimodo o Frankenstein, no. Está en la calle. El monstruo es nuestro vecino que saca la basura y nos saluda amablemente, que es un buen tipo, que es alguien cálido, y en la medida en que vamos ahondando y vamos ahondando, nos vamos dando cuenta que también el monstruo es uno mismo, ¿no? Que hay algo de uno que no está nunca bien, que hay algo de uno que siempre lo lanza a algo que uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué no puedo estar en la luz, digamos? ¿Por qué no? Porque hay una zona de sombra. Siempre. Y claro, y la convivencia con la zona de sombra es siempre lo más difícil. A mí lo de Campo Elías me llamó mucho la atención porque ese día de la masacre yo era muy niño y con mi familia íbamos mucho a Poseto. Y me acuerdo del dueño, el italiano, que le daba galletas a los niños. Cuando uno llegaba, el tipo le daba unas galletas. Claro. Y ese día yo pasé con mi papá en el carro y yo le dije, fue un domingo, yo le dije a mi papá que comiéramos. Yo siempre pedía como pasta con pollo. Y ese día había un partido Colombia-Argentina. Okay. Y mi papá dijo, no, vamos a ver el partido, no jode, después venimos. Y pasamos por el frente, ese día en la tarde. Igual no nos hubiera tocado, gracias a Dios, pues, pero fue muy tarde lo de Campo Elías. Pero ese día yo lo tengo marcado, que pasamos, increíble. Y ese tema del Spree Killer, ¿eso quién definió el nombre del Spree Killer? Eso ¿Sí? empiezan, no, los psiquiatras empiezan desde el 99, cuando citaste ahora lo de Columbine, en adelante, y van pensando, y fíjate que hoy en día cuando uno consulta en la red, uno de los grandes precursores es Campo Elías. De los Spree. Se considera un precursor, es decir, hay unos pocos que se anticipan al clima nocivo de los 90s y del 2000 en adelante con el cambio de milenio. Luego aparece la matanza de Virginia Tech, y luego aparecen todas las que... Bueno, había gente, hubo uno muy famoso que se metió en un McDonald's una vez y en Estados Exactamente. Unidos mató 8 o 10. Y está el del estreno de Batman, ¿verdad? Que aparece disfrazado del Joker y termina asesinando a una cantidad de gente en Aurora, Colorado, en fin. La lista es infinita, pero son los psiquiatras y por eso empiezan a pensar que el problema no es el asesino, el problema somos nosotros todos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Somos cálidos? ¿Somos amables? ¿Somos gentiles? ¿Somos fraternos? ¿Somos solidarios? No, parece que no. Parece que en realidad lo que nosotros somos es bestiales, agresivos, despiadados, duros, inclementes, y que no perdonamos una, ¿no? Porque también está que si la otra persona hace algo, uno error, pues uno tiene que decir fresco, no pasa nada. No, le cae. No, uno llega enseguida y se defiende. Claro. Entonces eso va creando la ola, y en esa ola estamos inmersos desafortunadamente todos. Campo Elías, ¿por qué lo buscó usted ese día? Yo nunca sabré eso, nunca sabré la razón, pero algo que me inquietó, perdón. Tranquilo. Salud. Qué pena. Algo que me inquietó fue que Andrés Parra, cuando estábamos rodando la serie, en algún momento se me acercó y me dijo, Mendoza, yo sé, perdón. Tranquilo. Estamos en medio de la brisa de enero. No, o sea, pero por alergia. Sí. Claro. Y Andrés me dijo, Mario, yo sé por qué te fue a buscar. Yo ahora que soy Jeremías, pues, sé por qué. Y yo le dije, ¿por qué, Andrés? Me dijo, iba a darte las gracias. A darte las gracias porque era el único amigo que él tenía. Me dijo, estoy seguro que fue a eso. ¿Alguien que le paró bolas alguna vez? Y que fue amable. Porque hay un momento dentro de la serie que a mí me gusta mucho, es un momento bellísimo, que es cuando él le regala un libro, cuando Camilo León le regala un libro a Jeremías y le dice, tenga ahí, le dice, pero está dedicado. Y él abre, y él en su vida nadie le da un regalo, nadie nada. Y encima de eso con una dedicatoria entre amigos, y eso me dijo Andrés y me tranquilizó mucho. Andrés dice el día de la masacre o días
la secretaria del Departamento de Literatura fue la que me contó eso unos años después, ya cuando yo había publicado el libro. Y ella me dijo, yo recuerdo que ese día fue a preguntar por ti. Y por eso me enteré. De lo contrario, no me hubiera enterado nunca. Pero no sé en qué horario exactamente. Me llama mucho la atención de Estado de Fuga, que a diferencia de la película, digamos, de la que hablamos de Andy Weiss, me parece a mí, eso sí es percepción, hacen más crudo la relación con su mamá. Sí. Con su mamá. Sí. O sea, digamos que en Satanás también está la relación que se ve súper agresiva, súper rara, digamos, pero aquí me parece que es un poco más el maltrato que se hace a la mamá, y yo pienso también que el mensaje, además de matar todas las personas que lo hizo, era también algo como de misoginia de Controlías. Él solo mató mujeres antes de Cosette. Exactamente, exactamente. Todas las primeras víctimas, las primeras 9 víctimas son todas mujeres. Y eso indica un comportamiento misógino obvio. Tremendo. Ahora, lo que sucede es que nosotros hemos hablado mucho sobre la violencia del padre. No por el machismo, claro, por el heteropatriarcado, etc. Rulfo ha construido una novela maravillosa que es Pedro Páramo, y hemos leído una cantidad de textos sobre el tirano, y eso se repite en el hogar, en casa. Entonces hemos hablado mucho sobre ese macho violento, agresivo, alcohólico, que llega a golpear a su mujer y a sus hijos, y en términos generales estamos acostumbrados como a ver esa violencia, pero muy pocas veces hablamos de la violencia de la madre, y es por el mito mariano, ¿verdad? Por la Virgen María. Porque de alguna manera la madre representa a la Virgen, es sagrada, es un tema sagrado, y no se habla mucho de la violencia de la madre. Entonces, tanto con Andy Weiss como con Rodrigo Guerrero y ahora con Carlos Moreno en la serie, y hablando con Ana María Parra, nosotros conversamos mucho sobre eso, sobre la importancia de hablar de la violencia materna, ¿no? Entonces fíjate bien que en la serie Consuelo Luzardo, que hace un papel increíble, es a veces cálida, pero cuando es cálida es agresivo-pasiva. Sí, ella es agresivo-pasiva, se lo decía yo a mi esposa viendo la serie. Y siempre le está metiendo el cuchillo y siempre está con la navaja atrás, ¿verdad? Y la madre puede ser una conducta sumamente perjudicial, tanto para una hija como para un hijo. Pero en el caso del hijo le afecta profundamente la relación que va a tener más tarde con las mamás. ¿Hay alguna diferencia entre Campo Elías, Eliseo y Jeremías? ¿Diferencias? Yo creo que sí. Yo creo que Andrés hizo una actuación muy militar, ¿verdad? Muy de soldado, muy de un tipo que ha estado en Vietnam. Como era él, un poco. Sí. ¿O no? Porque él venía de la guerra, acuerdo. Y toda la cosa. Yo creo que Damián Alcázar hizo una actuación más interna, mucho más hacia adentro, espiritual, psíquica, y creo que de alguna manera también nosotros estuvimos siempre atentos y pendientes a ese afuera-adentro, ¿no? ¿Cuál es la violencia de afuera y cuál es la interna? Y ahí nos hemos movido todo el tiempo. ¿Se volvió a Cosette después de lo de Campo Elías? No. Ah, bueno, sí, mentiras. Después de lo de Campo Elías, sí. Pero yo estuve lejos mucho tiempo hasta que hicimos la novela gráfica con Keiko Lano y con Heidi Muscus. Fui con Rodrigo Guerrero y Andy, pero con mucho temor en su momento, y luego volví con Keiko y Heidi. Ya después llegó la pandemia y el edificio desapareció y el restaurante desapareció. El restaurante desapareció. Yo me acuerdo que yo fui después y la mesa donde se sentó Campo Elías la tenían a especie de museo. ¿Ah, sí? Sí, la tenían, haga de cuenta, contra una pared, unas flores. Increíble. Entonces uno iba allí, pues los meseros eran los de toda la vida, que ya conocían a mi papá y me conocían a mí. Entonces obviamente, como buenos colombianos, preguntamos, oiga, ¿dónde se sentó Campo Elías? Entonces decía, en esa mesa. Ahí. Bueno, no, pues Mario, muchísimas gracias. A ti, un placer enorme. Este tema, como le digo, me encanta. Y bueno, me siento mal que me encante, pues pero es un tema que quería hablar con usted hace mucho tiempo. Mario Mendoza, esto es el Hey Festival Poli Radio. Chao, chao.